¿Qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en los textos de una historia que, la verdad, a muchas nos marcó. Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Uf, un clásico. Y es que a primera vista parece un cuento muy sencillo, ¿no? La historia de una gaviota que, pues, se aburre de pelear por sobras y decide que volar es mucho más. Muchísimo más que solo un medio para comer. Exacto, pero la misión aquí es desmenuzar las ideas que se esconden detrás, o sea, el choque contra el conformismo, esa búsqueda de la perfección y bueno, ¿qué significa realmente ser libre? Totalmente. Porque esa es la genialidad de La Fuente, ¿no? Nos presenta un conflicto que es universal, pero disfrazado de fábula. Ajá. Es el individuo contra el sistema, el que innova contra la tradición. Lo que empieza como un pájaro haciendo acrobacias se convierte en una metáfora muy potente sobre nuestro propio potencial. A ver, empecemos por el principio entonces. Nos presentan a Juan Salvador Gaviota y desde la primera página ya queda claro que es el bicho raro. El diferente del grupo. Sí, mientras todas las demás están en modo supervivencia, siguiendo barcos, buscando comida, él está en su mundo, obsesionado con la aerodinámica, con volar rápido. Por el puro gusto de hacerlo. Justo. Y sus papás, claro, desesperados. Su mamá le dice algo como, Juan, ¿por qué te gusta tanto ser como los demás? Y esa pregunta es el corazón de todo el conflicto. La bandada no es que sea malvada, es simplemente pragmática. ¿Funcional? Exacto, funcional. Para ellos, volar es una herramienta para un fin, comer. Para Juan, volar es el fin en sí mismo, es arte, es pasión. Y claro, para la mentalidad de la bandada, eso no solo es inútil, es hasta peligroso. Una irresponsabilidad. Y esa irresponsabilidad casi le cuesta la vida. Los textos describen cómo se estrella una y otra vez, a 100 kilómetros por hora, luego a 150. Queda hecho pedazos. Sí, y llega a su punto más bajo. Escucha una voz en su cabeza, esa voz que todos conocemos que le dice, ya, acéptalo, eres una gaviota, eres limitada, vuelve a casa y olvídate de estas tonterías. Ese momento es clave. Porque esa voz no es otra cosa que la voz de la sociedad internalizada. Es la duda, la tentación de volver a lo seguro, a lo conocido. La que te dice, no te arriesgues. Justo. Pero es ahí, en esa oscuridad, cuando está a punto de rendirse, que tiene la revelación que lo cambia todo. Es que es una revelación genial. De repente piensa, alas cortas, claro, como las de un halcón. Ándale. Y se le ocurre plegar las alas mayores y volar solo con las puntas. Es un cambio de perspectiva total. No es más fuerza, es más inteligencia. Exacto. Y con esa técnica destroza todos los récords. Primero, 220 kilómetros por hora. Y luego, más de 300. Una gaviota. La descripción de esa sensación es increíble. Poder puro, alegría. Y ahí está el primer gran aprendizaje de los textos, me parece. La solución no fue aletear más fuerte, fue pensar diferente. Un cambio de paradigma. Totalmente. Esto sugiere que las barreras más grandes que enfrentamos muchas veces no son físicas, son mentales. Rompió, como dirá más adelante, las cadenas de su pensamiento. Lleno de euforia. Regresa con la bandada. Y piensa, les traigo el futuro. Se acabó pelear por migajas. Espera una fiesta, ¿no? Que lo reciban como héroe. Y se topa con pared. Pasa todo lo contrario. Lo llaman al centro, que no es para recibir honores, sí para la humillación. Lo acusan de irresponsabilidad temeraria y de violar la tradición y la dignidad de la bandada. Claro, porque la sociedad se siente amenazada por quien demuestra que sus límites son arbitrarios. El consejo le dice, estamos en este mundo para comer, para mantenernos vivos. Punto. La existencia de Juan y su nuevo propósito ponen en jaque toda esa filosofía. Y por eso la respuesta no es la curiosidad, sino el castigo, el exilio. Lo destierran. Pero lo que para ellos es el peor castigo, para él se convierte en su libertad. En lugar de deprimirse, se da cuenta de que ya no tiene que dar explicaciones. Ahora sí que es su propio laboratorio. Sí, perfecciona sus picadas, aprende a pescar mejor, a dormir en el aire, a volar en la niebla. Y el texto dice algo muy revelador. Al eliminar el aburrimiento, el miedo y la ira de su mente, vivió una vida larga y feliz. Lo que la bandada veía como seguridad era en realidad una prisión de emociones que lo limitaban.
Ok, entonces Juan es un exiliado, pero en lugar de ser un castigo, esta soledad se convierte en su doctorado. Exactamente. Y es ahí, después de perfeccionar todo lo que puede en el plano físico, que la historia da un giro, pues bastante inesperado. Sí, se pone muy interesante. Después de una vida larga y plena, aparecen a su lado dos gaviotas brillantísimas, puras como la luz de las estrellas, y vuelan con una perfección que él jamás había visto. Y no vienen a juzgarlo. Simplemente vuelan con él, igualando cada una de sus maniobras sin el menor esfuerzo. Es como si le dijeran, reconocemos tu nivel, pero hay más. Ándale. Y le dicen una frase muy simple. Hemos venido a llevarte más alto, a llevarte a casa. Y con eso, Juan asciende. Y llega a, bueno, no es exactamente el cielo como nos lo imaginamos, ¿verdad? Para nada, es más bien como una escuela. Justo, como una universidad para gaviotas iluminadas. Ahí se encuentra con otras como él, que viven para perfeccionar el vuelo. Y su instructor, Sullivan, le explica algo increíble. Le dice que él es 1 en 1.000.000, que la mayoría de las gaviotas tardan miles de vidas en darse cuenta de que hay algo más allá de comer. O sea, este concepto de las múltiples vidas. Es una idea central, pero no tanto en un sentido religioso. Yo lo veo más como una metáfora sobre el aprendizaje. A ver, La idea es que uno elige su siguiente mundo, su siguiente nivel de conciencia, con lo que aprende en este. Si no aprendes nada, tu siguiente vida es idéntica, con las mismas limitaciones. Juan avanzó rapidísimo porque su hambre de aprender era insaciable. pero aquí es donde la historia se pone ya muy abstracta. Tiene una conversación con el anciano, Chiang, y Juan le pregunta si ese lugar es el cielo. Y Chang se ríe. Sí, y le dice la frase que define todo. El cielo no es un lugar, ni un tiempo. El cielo es ser perfecto. Y le habla de volar a la velocidad perfecta, que no es un número. Sino simplemente estar allí. Exacto, es un salto cuántico. Pasamos de la física del vuelo a la metafísica de la existencia. Totalmente. Lo que Chang le está enseñando es que su verdadera naturaleza no es un cuerpo de plumas y huesos limitado por el espacio y el tiempo. ¿Sino que es? Una idea perfecta e ilimitada de la libertad. Es una lección sobre la conciencia. Volar a la velocidad del pensamiento es entender que tu conciencia no está atrapada en tu cuerpo. Puede estar donde sea, cuando sea. Espera, vamos a desempacar eso porque suena casi a teletransportación. ¿Es literal o es una metáfora? Yo creo que es ambas cosas. Y ahí está lo bonito. En la historia, de forma literal, Chang desaparece y reaparece a metros de distancia. Ajá. Pero para nosotros, la lección más aplicable es la metafórica. ¿Cuántas de nuestras limitaciones son reales y cuántas son solo ideas? No puedo, es imposible. Chiang le dice a Juan, rompe las cadenas de tu pensamiento y romperás también las cadenas de tu cuerpo. Es una idea radical sobre el potencial humano. Radicalísima. Y Juan se obsesiona con aprender esto. Le cuesta, se frustra, hasta que por fin lo logra. Y justo cuando se convierte en un maestro, Chiang se despide, pero le deja una última tarea, casi un susurro. Juan sigue trabajando en el amor. Y esa frasecita, sigue trabajando en el amor, es el motor de todo lo que sigue. Cambia todo, ¿no? Sí, porque hasta este punto, el viaje de Juan había sido hacia adentro. Su propia perfección, su crecimiento. Un camino, si quieres, un poco egoísta. Necesario, pero enfocado en sí mismo. Exacto. Y el amor lo obliga a mirar hacia afuera otra vez. Totalmente. ¿Por qué Sailá lo consume? Piensa en todas las gaviotas en la tierra que, como él, a lo mejor están buscando algo más, pero no tienen a nadie que les enseñe. Quiere volver. Quiere volver. Y Sullivan, su instructor, intenta detenerlo. Le dice, fuiste un exiliado. ¿Por qué volver a donde te rechazaron? La gaviota que vuela más alto es la que ve más lejos. Es un argumento muy lógico, la verdad. Sí, porque un genio volvería a dar clases en primaria. Pero la respuesta de Juana es de una profundidad increíble. Le dice que si su amistad depende de estar en el mismo lugar y tiempo, entonces no es real. Exacto. La verdadera conexión, el verdadero amor, trasciende lo físico. Y con esa idea, entiende que su propósito ya no es solo perfeccionarse a sí mismo. Pasa de la autoperfección al servicio, a compartir lo que sabe. Una gaviota joven, furiosa, que acaba de ser exiliada por lo mismo que él. Es como verse en un espejo. Tal cual. Y Juan, en lugar de dejarlo solo, se convierte en el maestro que él nunca tuvo. Empieza a juntar a otros exiliados,
a los marginados. Y no solo les enseña trucos, les enseña la filosofía que aprendió de Chiang. Les dice, son libres. Su verdadera naturaleza vive, perfecta, en todas partes. Les está dando una nueva identidad. Les está devolviendo la dignidad que la bandades les quitó. Exacto. Y entonces llega el gran momento, la confrontación. Juan decide que es hora de volver a la bandada, no para pedir perdón. Sino para mostrarles lo que es posible. ¿Sí? Llegan 8 de ellos, volando en una formación impecable, haciendo maniobras que las otras gaviotas ni soñaban. El texto dice que el ruido de la bandada se cortó como si la formación fuera un cuchillo gigante. El silencio debió ser ensordecedor, porque su sola presencia es un desafío andante a todo su sistema de creencias. Y la reacción del poder del anciano es la esperada. Miedo. Pánico. La orden es tajante. Ignórenlos. La gaviota que hable con un exiliado se convertirá también en exiliado. Es el mecanismo de defensa de un sistema rígido, ¿no? Si no puedes refutar la evidencia, prohíbe mirarla. Pero ya es tarde. Aunque oficialmente todos les dan la espalda, no pueden evitar mirar de reojo. Sobre todo los más jóvenes. Claro, la curiosidad. Juan y sus estudiantes siguen practicando ahí, a la vista de todos. Es una demostración pacífica pero súper poderosa. Es inevitable. La verdad, una vez que se manifiesta, tiene su propio poder de atracción. Y poco a poco, la curiosidad le gana al miedo. Por la noche, algunas gaviotas se acercan a escondidas para escuchar las lecciones. Y finalmente, un mes después, sucede. Una gaviota, Terence Lowell, cruza la línea en la arena y le pide a Juan aprender a volar. Es la primera grieta en el muro. Sí, la primera. Terence se convierte en un paria, pero también en el primer estudiante que viene de la propia bandada. Exacto. Demuestra que la visión de un solo individuo, por muy rechazada que sea al principio, puede plantar una semilla que con el tiempo florece. El viaje de Juan Salvador Gaviota cierra así un círculo perfecto. Pasa de ser un estudiante solitario a un maestro que trasciende la realidad. Y finalmente regresa, por amor, para convertirse en un guía. Nos muestra que una sola visión, si es lo suficientemente fuerte y persistente, puede de verdad empezar a cambiar el mundo. Y los textos nos dejan con una reflexión final que resuena muchísimo, ¿no? Sí, una pregunta muy poderosa. En un punto, uno de los nuevos estudiantes pregunta si, para seguir a Juan, tienen que romper la ley de la bandada. Y esa pregunta nos la lanza directamente a nosotros. ¿Cuáles son nuestras leyes de la bandada? Esas reglas no escritas, sociales, familiares, profesionales, que seguimos sin cuestionar. ¿Y qué pasaría si nos atreviéramos a escuchar esa voz interior que, como a Juan, nos dice que quizá la vida no se trata solo de sobrevivir? Sino de descubrir la belleza y la perfección en aquello que amamos hacer. Vaya pregunta para quedarse pensando.